partir de ahora daremos comienzo con la clase número 8 de Lucas. La palabra a estudiar en este momento es capítulo 8 del libro de Lucas. Entre los versículos 1 al 3 aparece el contenido de algunas mujeres que siguieron a Jesús. Jesús, llevando a los 12 discípulos, los entrenó llevándolos a un evangelismo itinerante. Algunas mujeres siguieron a Jesús. La característica del libro de Lucas es que con sus pertenencias sirvieron a Jesús. Jesús respetó la personalidad de las mujeres. Estas mujeres, algunas, Jesús le había echado fuera espíritus malos, y junto con mujeres sanas por enfermedades, y también había mujeres sanadas por problemas espirituales. Eran personas que habían recibido la sanidad espiritual. Y por eso, en gratitud, siguieron y sirvieron a Jesús. Entre las mujeres hubo mujeres ricas y mujeres pobres. Ellas vendieron sus recursos y sirvieron a Jesús. Y también los sirvieron al Señor. Por eso, de esta manera, la obra salvífica del ministerio de Jesús pudo seguir superando los problemas económicos. Hoy día también, si lleva el Evangelio de vida, Dios traerá con quien trabajar colaboradores y también gente que estén al servicio. También habrá aquellos que le respaldarán económicamente. Entre el versículo 4 al 15 habla de la parábola del sembrador. Mucha gente de distintos lugares se acercaron a Jesús. Y Jesús le enseñó con muchas parábolas a todos ellos. El sembrador es Jesús. Los evangelistas son los siervos que llevan con el sembrador. Son instrumentos al servicio. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. El camino son los corazones duros que, aunque escuchen la palabra de Dios, no lo entienden. No llegan a comprenderlo. Escuchan la palabra de Dios, lo conocen, pero no lo aceptan en el corazón. Por eso lleva una vida que no tiene nada que ver con la palabra. Por eso viene el diablo y arrebata esa palabra. Aquí los pájaros representan a personas malas, es el diablo. Las semillas caídas sobre las rocas están sobre una superficie muy fina de tierra. Aunque puedan brotar, por las rocas no pueden echar raíces más profundas.
Por eso cuando sale el sol se secan y se mueren. De esta manera, al escuchar la palabra de Dios, escuchan la palabra y están contentos al momento, pero tienen un corazón tan endurecido por su egoísmo como la roca, y porque tiene tomado en su corazón el pecado y sus propios deseos, la palabra no puede echar raíces profundamente. Que por la palabra de Dios, cuando venga tribulación, persecución, y se presenten opositores y se pone difícil la cosa, son los que abandonan porque no pueden aguantar. En el versículo 7 aparece la espina. La espina representa las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres de la vida. Estas personas, aunque escuchen la palabra, lo reciben con alegría y lo creen. Y vienen a la iglesia y sirven, hacen trabajo. Pero cuando llegan las preocupaciones de la vida cotidiana, y por las riquezas y los placeres, toda la fuerza se le va hacia allá y termina sin progresar. Pero estas personas también, como la raíz no se ha secado todavía, son personas renacidas. Estas personas creen en Jesús por toda la vida, pero por las preocupaciones y la riqueza de este mundo y por los placeres de esta vida, se le acaba todas las fuerzas. No tiene progreso en la vida espiritual. Tampoco tiene muchos frutos. En el versículo 8, la buena tierra, se trata de personas que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Lo que han comprendido lo pone en práctica inmediatamente. Dice en el versículo 15 que son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Las personas que han comprendido certeramente la palabra lo ejecutan tal como es. Una semilla ha caído en el suelo. Y dará fruto 100 veces, 60 o 30 veces. Y esa persona que no pone en práctica la palabra de Dios es prueba de que no han comprendido la palabra. Por ejemplo, las personas que han comprendido que si toman la lavandina se morirán, no toma para nada la lavandina. El corazón del cristiano debe ser como la buena tierra. Entonces podrán tener muchos y buenos frutos. Las personas con el corazón como camino de piedra desechan conocimiento y sabiduría humana. Si toma la palabra de Dios, debe dejar que la raíz se eche profundamente. Si recibe la palabra de Dios sobre conocimiento humano existente y la sabiduría recibida de este mundo, como no llegan a comprender la palabra de Dios,
no puede entrar la raíz. Por eso cuando viene la tribulación y la persecución, caen. Por eso, si quieren creer bien en Jesús, deben abandonar sus propios conocimientos y sabidurías. Los que tienen un corazón como la tierra de espinas, las preocupaciones del mundo, las riquezas y placeres deben abandonarlos. Toda persona creyente, ¿qué comerá o qué vestirá? Si se preocupan, eso se vuelve espina y toda la fuerza se le va para allá y se queda sin fuerzas. Solamente los que viven correctamente delante de Dios y se esfuerza por vivir así es lo mejor y satisfactorio. Dice que los que tengan oídos, oigan. Que escuchen y oigan los que tienen los oídos espirituales. Aunque diga que tiene abundante conocimiento y sabiduría humana, si no tiene los oídos espirituales, no podrá escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús habrá hablado por parábolas? Es para que solamente los escogidos de Dios puedan comprender. Los no elegidos, aunque vean, no verán, y aunque oigan, tampoco comprenderán. Hoy, entre los versículos 16 al 18, dice que ponga la luz sobre la repisa para que ilumine. La lámpara está señalando al fiel creyente. El fiel creyente es la luz del mundo. ¿Por qué el fiel creyente es la luz? Porque en el corazón del fiel está la luz de la vida eterna renacida. Está el obrar del Espíritu Santo. Está el obrar de la palabra. Por eso es necesario que ilumine la vida de la persona renacida a través del Espíritu Santo. Pero si lo tapa no podrá reflejar la luz. El recipiente es su contenedor que está cerrado por todos lados. Está señalando esto, es el egoísmo en el corazón. Si se vuelve egoísta, se oscurece. Como este recipiente que lo tiene tapado no podrá entrar la luz. Tampoco la luz podrá salir de ese lugar. Por eso tiene que romper ese recipiente. Y también, cuando lo pone debajo de la repisa, tampoco puede dar y hacer salir la luz. Esta repisa es similar a una cama. La cama es utilizada para dormir. Esto señala el dormitar espiritual del fiel creyente. Señala y simboliza la caída del fiel creyente en el ocio espiritual. Por eso, cuando dice que lo ponga sobre la repisa, significa cuidar la vida de fe y su conciencia espiritual.
significa que ponga todas las cosas del mundo sobre esto. Que lo ponga sobre la repisa es su sacrificio. A través de aquel que se sacrifique a sí mismo, Cristo y la luz del Evangelio será iluminada para muchas personas. Aquí en esta palabra, lo que está escondido se refiere a lo que se ha escondido espiritualmente. En Mateo 10:27 dice así: lo que es escuchado en la oscuridad, proclámelo sobre las azoteas. Que lo que se ha susurrado al oído sea proclamada sobre las azoteas. Llevando una vida de aposento alto, significa que vaya a proclamar a muchas personas esta verdad que han comprendido en su meditación. Por eso, cuando dice al que tiene, significa lo que han comprendido la verdad. Está señalando a las personas que tienen una fe práctica. Estas personas recibirán más y más todavía. Lo que signifique lo que no tiene, son los que no tienen comprensión de la verdad. Significa que no tiene práctica de la fe. A estas personas, aún lo que tienen, se les quitará. Por lo tanto, los que han comprendido la verdad de Dios son personas bendecidas. Y también son bendecidas los que ponen en práctica esta verdad comprendida. En los versículos 19 al 21 de la palabra, habla acerca de los auténticos hermanos y madre. Leamos el versículo 19 hasta el 21. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tu hermano están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Amén. Los hermanos y la madre de Jesús vinieron a buscar a Jesús. En Marcos 3:21 dice que vinieron a buscarlo porque habían escuchado que Jesús estaba loco. Los hermanos y la madre de Jesús se habían convertido en instrumento del diablo. Por eso habían venido para derrumbar la obra redentora de Jesús. Pero Jesús ya sabía todo esto. Ni siquiera fue a verlos. Y dijo: a los que hacen la voluntad de Dios son mis madre y mis hermanos. Dice en medio de estos versículos: los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica son los que han creído en el Señor Jesucristo y ponen en práctica la palabra. Los que creen son renacidos. Por eso son los que tienen nueva vida. En otras palabras, son los que han recibido la nueva vida de Dios y la vive así. Porque recibieron la vida de Dios. El fiel creyente es el hermano de Jesús. Jesús vivió con la vida de Dios.
Los que somos renacidos vivimos también con la vida de Dios. Por eso los fieles son los que viven con la vida de Dios. Por eso Jesús dijo, son mis hermanos y hermanas. Si vemos en los versículos 22 al 25, ordena y calma el viento y las aguas. Leamos entre el versículo 22 al 25. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Amén. Jesús junto con sus discípulos tuvieron que ir al otro lado del lago en la barca. Este lago es el lago de Galilea. Esta palabra es igual a la palabra que es mencionada en Marcos 4:35. Ellos gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Era un suceso que se desató en medio de este viaje que iba con Jesús. Se había desatado una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca. Había entrado agua en la barca y estaba en gran peligro. En ese momento los discípulos estaban muy asustados porque pensaban que iban a morir por la tormenta. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo muy tranquilamente dentro de la barca. Por eso los discípulos fueron a despertar a Jesús que estaba durmiendo sobre un cabezal. Jesús y los discípulos estaban viajando en la misma barca y se encontraron con la misma situación. Pero en ese momento los discípulos tenían miedo de que iban a morir. Pero Jesús estaba muy tranquilo. ¿Por qué estaba tan tranquilo? Porque Jesús tenía una gran fe, por eso no tenía miedo. ¿Por qué la fe de Jesús es tan grande? Primeramente creyó en la soberanía de Dios. La vida y la muerte está en las manos de Dios. Aunque las aguas fueran muy fuertes, si Dios no quería que se murieran, no podían morir para nada y creyó en esto. En segundo lugar, Jesús no vivió centrado en lo mortal. Sino que vivió centrado en Dios espiritualmente. Aunque el cuerpo muera, el espíritu vive. Por eso no temió la muerte del cuerpo. En tercer lugar, tuvo fe en el poder de Dios. Y Jesús creyó, en cuarto lugar, en el ministerio que Dios le había encargado, por eso que no lo iba a matar o no iba a morir todavía.
Dice en este versículo que él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y después dijo, ¿dónde está tu fe? Eran palabras que reprendían a los discípulos por su falta de fe. ¿Qué clase de fe no tenían los discípulos? En primer lugar, no tenían la fe de creer en el poder absoluto de Dios. En segundo lugar, no tenían la fe de creer en el ministerio. En tercer lugar, no tenían la fe de creer en el poder de Dios. Por eso Jesús les reprendió. Los discípulos descubrieron que Jesús podía reprender viento y agua y estos le obedecían. Por eso lo consideró más importante todavía. A través de este suceso, Jesús entrenó más a la fe de los discípulos. Entre los versículos 26 al 39, sana al endemoniado de Geraset. Leamos el versículo 26. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a la tierra de Galilea. Amén. La tierra de Geraset se encuentra en el lado oriente de Galilea, cerca de la tierra de Canaán. En Mateo 8:28 dijo que es tierra de Gadarenos. En el versículo 27 dice que el hombre no estaba vestido, estaba desnudo. La obra del diablo hace que el hombre quede desvestido moralmente. Por eso expone su vergüenza, hace pasar vergüenza, ni es considerado como ser humano. Y también como vive en el sepulcro, los endemoniados no pueden comer lo espiritual. No pueden entrar en el reposo necesario. Son llevados, arrastrados al valle y al desierto y sufren. Sin embargo, hay una gran diferencia entre endemoniado y enfermo mental. El enfermo mental, por discapacidad mental, se enferma. Pero los endemoniados son manejados por el demonio que mora en esa persona. Si vemos en el versículo 28, el endemoniado dijo a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. El diablo, el espíritu malo, también supo que Jesús era hijo de Dios. Pero el demonio no puede ser salvo por creer en esto. ¿Por qué será esto así? Porque Jesús vino a salvar a su pueblo elegido. No vino para salvar al diablo. Dice en el versículo Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En segundo lugar, porque Jesús vino para juzgar al diablo.
dijo, ¿por qué te entrometes? Jesús no tiene nada a ver conmigo. El diablo sabía que Jesús no tenía nada que ver con él. Por eso dijo que no lo atormentara. El diablo va a recibir el juicio de Dios. Y también sabía que iba a ser castigado en el fuego eterno del infierno. En el versículo 29, Jesús le ordena al demonio. Le ordena que al espíritu malo que saliera del hombre. Jesús tiene mucho poder. Por eso puede controlar y mandar al diablo también. El espíritu maligno, el demonio, es más fuerte que el hombre. Por eso puede agarrar al hombre y usarlo como su instrumento. Y hacer muchos males. Entonces, ¿cuál es la razón que personas son atrapadas por los espíritus malignos? Es porque son llevados por el egoísmo sin usar su conciencia espiritual. Por eso nosotros debemos estar siempre despiertos espiritualmente. Si seguimos con la bondad de la conciencia espiritual, podemos vencer al diablo. En el versículo 30, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Esto no es porque no sepa cómo se llame, sino es para hacer saber la identidad del Espíritu. Dijo que se llamaba Legión. Legión es una palabra griega. Es el griego que nace de la raíz latina. Esta legión señala una formación de 6.000 hombres soldados romanos. Por eso está diciendo que tenía muchos demonios. Aquí en el 31 habla acerca del abismo. El abismo es un lugar sin fondo. Dice en Apocalipsis 21 al 3. Que es el lugar donde el diablo permanecerá encadenado por 1000 años. Si vemos entre el versículo 32 al 33, Jesús le dio permiso de que entrara a una manada de cerdos como se lo había pedido el espíritu maligno. Por eso los cerdos se cayeron al agua y se murieron. ¿Por qué Jesús le habrá permitido que los espíritus malignos entraran a una manada de cerdos? Hay muchos puntos, pero primeramente indica que las obras que se hacen por egoísmo serán juzgados. En segundo lugar, también para hacer saber que el espíritu maligno siempre hace mal a las personas. En tercer lugar, para hacer saber que el espíritu no se ve, pero sí existe verdaderamente. En cuarto lugar, para dar a conocer que un alma es más valiosa que una manada de 2000 cerdos. El hecho de que Jesús escuchara la petición del espíritu maligno no fue solamente para escuchar su petición, sino que el espíritu actuó
como Jesús quería. Si vemos en los versículos 34 al 37, las personas de Geraset rogaron a Jesús que se fuera de ese lugar. Era una noticia alegre de que el endemoniado se hubiese sanado. Pero ellos tuvieron miedo de que sus propios cerdos también murieran. Por eso desearon y le rogaron a Jesús que se fuera de ese lugar. Porque ellos consideran más importante a los cerdos que a Jesús. Valoraron más la riqueza que la vida de una persona. Ellos estaban enceguecidos por la riqueza. Por eso no veían ni al Señor ni a los prójimos. Por eso tampoco pudieron recibir a Jesús. Al rechazar se convirtió en gentes muy pobres. Entre versículos 38 y 39, el endemoniado le pidió y quiso ir junto con Jesús, pero Jesús le rechazó. Hay personas que son beneficiosos para el movimiento evangelístico de Jesús. Y hay personas que deben volver a casa y evangelizar a la gente de su pueblo. Y hay personas que deben ser la luz y la sal en esa familia. Hay gente que también son beneficiarios para este movimiento evangelístico. Entre los versículos 40 al 56, sana a la mujer enferma de hemorragia y resucita a la hija de Jairo. Leamos el versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Jesús regresó, dice. Jesús de la zona de Geraset regresó a su tierra, Capernaum. En ese lugar había mucha gente que recibió a Jesús para invitarlo. En el versículo 41 al 42, la hija de 12 años de edad de Jairo, jefe de la sinagoga, se enfermó y estaba muriendo. Vino a Jesús y le rogó que sanara a su hija. Y Jesús, escuchando este ruego, y cuando estaba yendo para esa casa, se encontró con una situación. Si vemos en los versículos 43 al 44, hubo una persona que estaba sufriendo durante 12 años la enfermedad de hemorragia. No pudo recibir sanidad de nadie. Pero esta mujer, tocando a Jesús por detrás, fue sanada. Esta mujer dijo y creyó que si tan solo tocara estaría sana. Por esa fe fue hecho realmente. Pero esta mujer quiso dejar en secreto aún después de haber sido sana. Por eso Jesús preguntó, ¿quién me tocó? La buscó.
Y Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. La palabra de Pedro significa muchos te están empujando y tocando. ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? ¿Y qué dijo Jesús en ese momento? Hay alguien que me tocó. Porque salió de mi poder. Jesús vio la fe de esta mujer. Por el poder de Dios la sana. Y esta mujer quiso ocultar eso. Le dijo Jesús esto. Escuchando lo que dijo Jesús, ella supo que no podía esconderlo más. Por eso vino a Jesús y se inclinó. Y confesó todas las cosas. La verdad oculta en estas palabras, que si ha recibido gracia no debe quedarse quieto. Aunque haya recibido gracia y no hace nada, desaparecerá. Después de recibir gracia hay que usar la fe. Hay que dar la gloria y gratitud al Señor. También hablarle a otras personas. Por eso dar gracias por esta gracia y entregar todo el corazón, cuerpo, almas y ofrendas debe dar gloria a Dios por la vida transformada. ¿Qué es esta vida transformada? Amar al que no puede amar. Perdonar al enemigo. Ser fiel a Dios a lo que no fue. Vivir por Dios. Así debe agradecer la gracia recibida de Dios. Debe ser persona que ponga en práctica la fe. Después de recibir gracia, hay que usar esa gracia para crecer. Y así obtendrá fruto. Y podrá así obtener más cosas. Por eso, como la gracia que ha recibido, debe dar la gloria a Dios. Es el deber que un fiel creyente debe hacer. Dice en el versículo 48, hija, tu fe te ha sanado. La fe de esta mujer es muy buena. Porque dijo, si solo tocara la túnica de Jesús, creyó que su enfermedad iba a sanar. Esta mujer, por su enfermedad de hemorragia, pudo llegar a creer en Jesús. Por eso pensó que no habría ningún otro que Jesús para sanar su enfermedad. Por eso anheló de todo corazón a Jesús. Esperó con todo el corazón y luego fue a Jesús. Nosotros también, cuanto más pensemos íntimamente más cerca de Jesús, podremos llegar a comprender las partes más profundas de Jesús. Por eso los fieles debemos pensar más en Jesús y esforzar para encontrarse más de cerca con Jesús.
Entre los versículos 49 al 50, en medio de que estaba llevando a Jesús, el jefe de sinagoga, vino alguien de la casa del jefe de la sinagoga. Le dijo, tu hija ha muerto, así que no molestes más a Jesús. Y Jesús le dijo en ese momento, no temas, solo cree. Entonces serás salvo. El que cree no tiene que temer a la muerte. Porque Jesús es resurrección y vida. Tiene poder para salvar al muerto. Además, porque tiene la vida eterna, el poder de la vida eterna. Creer es poder, es resurrección. Y es el secreto para recibir la vida eterna. Entre los versículos 51 al 54, Jesús solamente llevó a Pedro, Juan, Jacobo y los padres de la niña y entraron a la habitación solo con ellos. A otros no los llevó para que no fuesen de estorbo para cuando estuviese orando. Jesús tomó la mano de la niña. Le dijo, niña, levántate. La niña recobró la vida inmediatamente. Esto está señalando que Jesús mismo es la resurrección. Les está enseñando a ver qué es la vida. Y le dijo que le diera de comer a la niña. Después de salvarla, hay que darle de comer para que siga viviendo. Si Dios ha salvado, significa la comida deben darle a ustedes. En otras palabras, las cosas que deba hacerlo, hazlo. Y como dice por último en el versículo 56, le dijo que no le dijera a nadie, porque esto es ocultar el pensamiento del Mesías. Después de que Jesús llevara la cruz, podía hacer conocer a todo el mundo que Él era el Mesías. Porque esto se completa, la obra salvífica se completa con la obra de la cruz. Así Dios hizo los milagros a través de Jesucristo. Así concluimos por completo el capítulo 8 del libro de Lucas. Muchas gracias.